lo que trae la palabra de Dios, no yo. Así que le invito a abrir su Biblia, al libro de los Salmos. Y vamos a ir al Salmo 90. Salmo 90. Vamos a leer sus primeros 2 versículos. Digo, no oigo hojas, así que yo creo que ya llegaron todos. Bueno, dice el Salmo 90, 1 y 2. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Amén. Veamos todos juntos, ¿qué le parece? Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Amén. Ocupe su lugar. Amén. Este salmo es uno de los salmos escritos por Moisés. Este no lo escribió David. Hay otros autores diferentes a David que han escrito. Y yo creo que todos hemos encontrado en algún momento en el libro de los Salmos un mensaje, una palabra inspiradora, una palabra alentadora, una palabra que en verdad llena o llega al momento necesario, al momento oportuno. Ahí está la palabra, tal como lo es la palabra de Dios. Y en especial el libro de los Salmos, el libro más grande, por cierto, de todos los libros. Amén. Cuenta como el salmo más largo, vamos a mencionarlo, aunque no es así, el capítulo más largo, que es el Salmo 119, es el más largo, es el más amplio. Y así podríamos hablar de lo que es en sí el libro de los Salmos, pero hoy quiero hablar de estos 2 versículos que espero en el Señor ocuparnos. Y como le decía, el autor es Moisés. La mayoría conocemos entonces su autor, por lo menos tenemos la idea de quién es, de quién se trata. ¿De dónde empieza la historia de Moisés? Desde su niñez, pasando situaciones que aún él mismo ignoró. Había un edicto, él de alguna manera estaba condenado a la muerte, como los primeros niños en el tiempo de Jesús. Así en aquel tiempo de Moisés, mil y algo de años antes de Jesús, este niño también pasaba las mismas vicisitudes de la vida: tristeza para la mamá, para el papá, desesperación. ¿Qué va a pasar con mi hijo? Si no llegan a descubrir, si no llegan a escuchar solamente con que llore. Aquellos padres no tenían paz en las noches mientras se solucionaba el asunto, mientras, usted ya sabe cómo terminó la historia, pero mientras la mamá armaba aquel canastito y mientras su hermana iba a llegar el día de cuidarlo allá a las orillas del río Nilo, cada una de esas noches fue de desesperanza, fue de desconsuelo, fue de angustia. Pero el niño desconocía todo eso. Pero vamos a la aflicción de los papás. ¿Nos identificamos con eso, papás? Amén. Padres de familia. Nos angustiamos por nuestros hijos. ¿Qué va a pasar con mi hijo? ¿Qué le espera? Muchos otros tristemente murieron. La suerte de muchos niños en aquel entonces fue el peor de los casos, la peor noticia para la familia, la desgarradora realidad para muchas madres. Sin embargo, aquel niño, dentro de la misericordia, el amparo, el plan de Dios, tuvo un rescate o tuvo una manera de salir que hizo solo Dios.
que hablando con mi esposa en otro tiempo no de este mensaje, por lo menos hablamos algunas veces de las historias de la Biblia. Le digo, algunas veces los cristianos nos atrevemos a jugar con las cosas de Dios, pero en realidad solo Dios juega. No solamente Dios mismo juega con el diablo. Pues no mire esta historia. El plan, al final el plan diabólico, Dios lo tornó, que al final miren dónde se crió Moisés. Mire dónde terminó caminando, andando y estudiándose, preparándose. ¿En dónde? En la misma casa, en la misma boca del lobo, por decirlo de una manera. Bueno, esas son las raíces, ese es el origen de Moisés. El resto lo sabemos. Llegó en su momento que él sintió un celo porque al final se identificaba con su pueblo, al final él sabía sus raíces, su origen. Y eso mismo lo hacía ser celoso de sus hermanos. Y de alguna manera, viendo la injusticia, viendo el maltrato, él quiso en algún momento arreglar y dar solución en su momento. Y bueno, la cosa no era así. Como siempre, algunas veces nos equivocamos al tratar la manera de solucionar nosotros, ¿verdad?, las cosas. Y bueno, el asunto se le complicó, así de que tuvo que salir huyendo. Y allá lo encontramos en el desierto, aproximadamente unos 40 años. Allá aprendió lo que nunca se imaginó, porque después de estar en casa, en palacio, buena comida, buena cama, buen olor, buena educación, buenos maestros, era lo mejor, era para mí lo más grande en aquel entonces. Sin embargo, le tocó estar en el desierto, en el olvido, en el abandono, en la soledad, en la tristeza, en el recuerdo. ¿Cómo hice esto? ¿En qué momento se me ocurrió hacer esto? Muchas cosas pudieron venir a la mente de Moisés. Sin embargo, vemos el día de la zarza, aquella zarza que ardía y no se consumía. Ahí tuvo una experiencia única que marcó su vida. Ahí fue el término de aquella soledad, ahí fue el término de aquel abandono, aquel fue el término de aquella tristeza, aquel arrepentimiento. Un encuentro en la zarza lo hizo diferente hasta el punto de hacerlo volver a donde al principio él tenía temor de regresar. Bueno, regresó y Dios lo usa para sacar a su pueblo. Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Y esto se lo estoy hablando, no sé cuánto tiempo llevo, 5 o 10 minutos, y ya le narré lo que son 80 años casi de la vida de Moisés. Salió, y dice el libro de Éxodo, salió con mano poderosa, Dios lo sacó. Instrumento en la mano de Dios. Aquello que parecía al principio un niño con una suerte que nadie sabía, hoy es todo un hombre. Después de atravesar esas experiencias, después de pasar todas esas necesidades, todas esas angustias, toda esa soledad, toda esa falta de comprensión, toda una vida, todo un caso, hoy sale siendo el caudillo, el libertador, el hombre de Dios, el que habló lo que Dios le mandó a hablar y se cumplió. Vea usted las plagas, vea usted todo lo que el mismo faraón sufrió, y sin embargo estaba su corazón endurecido, y bueno, al final lo vemos salir al punto que despojó a los egipcios de sus oros, de sus joyas, de su tesoro, de ropa de fina, y todo el pueblo se despojó de todo eso, de manera de que ya váyanse, ya no queremos saber de ustedes. Bueno, salió, ya no encontramos su primera prueba, ya siendo libertador, ya siendo caudillo, ya siendo el líder, ya siendo la voz de Dios. Se encuentra con el primer problema, el Mar Rojo, y empiezan las primeras quejas, y empiezan los primeros desánimos, las primeras palabras que pesan. Y ahora, a eso lo sacaste. El mar delante de nosotros, el Mar Rojo. Nadie sabe nadar, lo único que hacemos aquí es hacer ladrillo. Ya de vez en cuando un bañito, pero de meternos al mar,
viene para devolvernos a la mano dura, al castigo, a la esclavitud. Entonces está en la primera prueba, el primer desaliento, el primer problema delante de ellos. Pero al final usted sabe también la historia. Amén. Dios, dice, se encargó de abrir el mar rojo en dos. Y yo lo creo. Amén. Yo no sé si hay alguien aquí que no lo cree, como que está, esto todavía lo dudo. Bueno, está la palabra de Dios y dice que ella es de la verdad. Ella no falla, ella no miente, ella no engaña, ella no abusa. Ella dice lo que es. Y la palabra a mí me dice que en tierra seca pasaron. Amén. Alrededor, dicen los historiadores, alrededor de 2 millones de gente. Cuenten, ¿en cuánto tiempo pasamos el rito aquel que usted conoce? Ahora se imaginan 2 millones de gente. Y en tierra seca. No hay una cámara que tuvimos que inflar hacia pulmón. No. Tierra seca. Ahí pasaron sus chivitos, ahí pasaron todo. Las carretas que va, todo pasaron. Porque dijo Moisés en un momento, a la hora de salir, dijo que Faraón estaba negociando, bueno, que se queden los niños, no, que se queden las mujeres, no. Moisés llegó con una palabra segura y dijo, ni una pezuña de nuestros animales se va a quedar aquí. Él no quería dejar ni los chivos, no quería dejar nada. Así cuando nos pasa, cuando nos movemos, no queremos... ¿Qué más llevamos en las emergencias? El huracán o una cuestión así, queremos buscar y asegurar. No sabemos ni qué, solo porque no podemos enganchar la casa, ¿no? Pero bueno, a los israelitas sí les pasó. Salieron con todo. Salieron, cruzaron el Mar Rojo. Y mire lo precioso de esta historia. Más bien de este capítulo, porque la historia apenas empieza. Ellos mismos, con sus propios ojos, Dios les dice, mírenlos bien, porque va a ser la última vez que los van a ver. Y voltean y yo no sé si ellos se atrevieron a brincarles todavía o a hacerles algún gesto, no sé si de burla o de celebración, que ellos ya estaban de este lado y Dios se encargó de cerrar ese capítulo, deshaciendo sus enemigos, destruyendo sus enemigos. Y ahí nace el canto, ahí nace lo que es el llamado el canto de Moisés, que por cierto es su hermana la que empieza el canto. La siguen otras mujeres y hay una celebración, hay un cántico, hay una alabanza que dentro de esa alabanza dice, ¿quién como tú? Aleluya. ¿Quién como tú, Jehová? Amén. Temible entre los dioses, Amén. hacedor de maravillas. Aleluya. ¿Quién como tú? Nadie. Y ahí nace ese canto, esa alabanza, ese gozo de adorar, de cantar, de reconocer que si estamos de este lado, ha sido por ti. Amén. Empiezan a caminar. Empiezan. Otros 40 años. Una cosa que si ellos se hubieran mantenido con ese gozo que nos ha hecho cantar después del Mar Rojo, hermano, no les hubiera llevado, si mucho, según los historiadores, los que han controlado y medido el espacio y la distancia y todo eso. A lo más 3 meses, si mucho, tomándose su tiempo, ir todo despacio. En menos de 3 meses hubieran llegado a Canaán. ¿Te imaginas? Un cambio de 3 meses a 40 años. Si alguien les hubiera dicho que prefieren, por dónde se quieren ir, por un camino de 3 meses o un camino de 40 años. 40 años es mucho. 40 años a lo mejor ni los alcanzo. 40 años es demasiado pedir, demasiado exigir. Hay muchas cosas que pueden pasar. Si en 3 meses pueden pasar muchas cosas, imagínate 40 años. Sin embargo, la falta de madurez, la falta de ánimo, la falta de entusiasmo, la falta de creerle a Dios, de confiarle a Dios, a pesar de lo que ya habían visto desde allá de Egipto, en Mar Rojo, todo lo que vivieron, todo lo que vieron, todo lo que experimentaron, todo lo que disfrutaron. A pesar de eso, veamos lo que pasa en 40 años, en un asunto de 1 o 2 minutos.
perdidos, porque estuvieron deambulando, dando vueltas en el mismo lugar, como que estuvieran desorientados, como que no supieran a dónde iban, cuando Dios mismo les dijo: la tierra que te daré fluye leche y miel. Es una tierra que es tierra prometida, es más experiencia, es lo que Dios te va a dar, es lo que Él ha dicho que vas a poseer, es lo que dice que ahí vas a estar, ahí Dios te va a prosperar, ahí Dios te va a poner, ahí va a ser tus ciudades, es más, de ahí van a salir reyes. Una promesa que en 3 meses hubieran visto cumplir. Sin embargo, 40 años y efectivamente muchos quedaron perdidos, muchos quedaron ahí como olvidados, como desamparados, como abandonados, como que lo que Dios dijo no era cierto, como lo que Dios prometió no pudo cumplir, no tuvo con qué cumplir. Así pareciera que quedaron todos aquellos alrededor, pero no fue por eso, fue porque a ellos les faltó, ellos no quisieron. Bueno, lo triste de esta parte, estos 40 años, lo triste para mí en lo personal, le digo, es que ni Moisés entró. Y a mí de alguna forma me ponen que pensar. No digo que injusticia o que malo, no, Dios sabe por qué. Pero yo lo veo, como le digo y aclaro nada más, en mi manera de verlo, digo, ¿por qué? Tanto esfuerzo, tanto sacrificio, tanta entrega, tanto sueño, tanto anhelo, el instrumento de Dios, la voz de Dios, el nombre de Dios, el que hizo abrir el mar rojo con mover una vara, el que inicialmente tendió la vara y esta se convirtió en una serpiente, el que dijo que iba a llover y llovió, el que dijo que se iba a ver sangre, el que dijo todo, anunció todas las plagas. Hoy le dicen, tú no vas a entrar. Lo siento, Moisés, pero solamente te vamos a conceder verla. Sube al monte y contempla todo en la tierra prometida. Póngaselos en las sandalias de Moisés. Así es. Pongámonos, como decirte, qué ánimo, ya la vi donde. En su humanidad, frustración, desánimo, desaliento, se va a sentir engañado, nos sentiríamos usados tal vez, abusados, se violaron nuestros derechos, nuestra confianza fue burlada, muchas cosas que pudo haber pasado en la mente de Moisés. Sin embargo, Dios dijo que no echaba viento. Pero antes de esto, encontramos la historia de Salmo 90. Antes de que él suba a la cima, le ha dado una recomendación al pueblo. Dios le ha dicho que envíe unos espías. Esa es la continuación de la historia, ¿verdad? Ya, casi a punto de entrar, Dios le dice que envíe unos espías para conocer la tierra prometida, el Canaán. Tierra Canaán. Ya se han ido 12. 12 han sido los encargados de una misión casi imposible, de una misión que al final regresan 10 desanimados, 10 con malas noticias, es más, con la peor de las actitudes. Porque ese espíritu que traían estos 10 desanimaron a los demás, al pueblo en general lo desalentaron. Porque inmediatamente que llegan dicen, no, nosotros allá hay puro hombre de guerra, puro gente grande, alta, nosotros
Estos son unos grandes hombres que nosotros a la par de ellos somos como langostas. O sea, nos van a aplastar, nos van a reducir a nada. Si venimos de ser esclavos, esto es lo que nos espera, es lo peor. O sea, que salimos de Guatemala para caer a Guatemala. Habrían unos chapines por ahí. Pero bueno, dentro de esos 12, hubieron 2 que cambiaron todo. Que cambiaron el panorama, que cambiaron el ánimo, que cambiaron el mensaje, que cambiaron todo. No por lo que vieron, sino por lo que creyeron. Aleluya. Porque dijeron, si Dios nos ha dicho que no lo va a dar, no lo va a dar. Porque ciertamente leche es tierra que fluye leche y miel. Y sí es cierto que hay hombres, pero eso es secundario, eso no me importa, eso no es lo que yo no veo. Lo que yo veo es lo que Dios ya dijo. Amén. Más adelante pasa el tiempo, pasan otros 40 años y ya entran. Y a los 85 años, uno de esos 2, que se llama Caleb, ya no está Moisés, más adelante me voy a brincar 40 años después. Está en la repartición de la tierra y Caleb ya con 85 años. ¿Cuántos tienen 85? Todavía no llegamos ahí, todavía nos falta mucho para llegar. Bueno, con 85 años, Caleb, el que ha venido con buenas noticias, dice, no, a mí dame eso, dame ese territorio, dame ese monte. A mí no me importa quién va a estar ahí, porque yo lo único que recuerdo es lo que Dios me ha dicho. Aleluya. Y recuérdate, Josué, recuérdate lo que Dios dijo que tú y yo éramos. Porque lo que dijo hace 40 años todavía se lo creo a Él. Y no importa que tenga 85 años, todavía tengo fuerza para ir y conquistar, para ir y poseer, y para ir y entrar, para ir a ver lo que Dios dijo que es mío. Amén. Gloria a Dios. A eso llegó Caleb. Con ese ánimo, con ese entusiasmo, regresemos 40 años. Y ahí está Caleb con Josué. Y una manera hispana, lo que diga el montón. Ahí es donde va el montón. Lo que dice Vicente, iba la gente, dice un dicho por allá con de nosotros. Así de que lo que habían dicho los aquellos 10, el pueblo se inclinó a aquellos 10. Y estaban con ganas de apedrear a Moisés y a Aarón, de no haber sido por Josué y Caleb y por la misericordia de Dios. La historia cambia. Empiezan a poseer, empiezan a conquistar, empiezan a caminar. Y ahora sí llegamos a los últimos días de Moisés. Están ya por despedirlo. A manera de despedida, Dios le permite a Moisés todavía dar sus últimas palabras de ánimo. Y dentro de esas palabras de ánimo, a una gente desanimada, a una gente amedrentada, a una gente que desconfía, a una gente que ha escuchado más las malas noticias y se ha dejado llevar más por todo eso, Moisés les dice, antes de que van a entrar a la tierra prometida, hay algo que les quiero recordar. Señor, Señor, siquiera le dice Dios, llamarle Señor es nosotros de aquí tus siervos, aquí los que hacen lo que tú digas, aquí que no hacemos, si tú dices que no, pues no, pero si tú dices que sí, pues aquí estamos, a lo que el Señor diga. Señor, tú nos has sido refugio. Y aquí alude, o aquí se refiere, aquí habla, aquí trae a su mente la historia que es su tesoro, la historia que es la que lo motiva, la historia que ha sido lo que lo ha mantenido, porque si aquellos pudieron, yo también puedo. Tú nos has sido refugio. Y me recuerdo de Abraham, no lo menciona ahí, pero por eso le dije alude, o sea, se refiere
la vida de Abraham. Que al principio Dios le dice, Ur de los Caldeos es tu tierra, allá estás cómodo, pero salte de ahí, te quiero fuera de ahí. Más vete a la tierra que yo te voy a mostrar. No sabes, no conoces. Es más, te puedes quedar ahí, pero yo te voy a enseñar. Y a donde llegues, ahí mismo te va a prosperar. Es más, esa va a ser tu herencia. Y más adelante lo anima más diciéndole, a tu descendencia daré todo eso. O sea, no solo a ti, que hoy vas a salir solo con tu mujer. No, vas a tener descendencia. De ti saldrán miles, millones. Si puedes contar las estrellas, así será tu descendencia. Si puedes contar la arena del mar, así será tu descendencia. Mire qué alentadora promesa. Mire qué motivadora promesa. Sin saber, sin conocer a dónde iba, con esas promesas agarró maletas y empezó a caminar. Y a tierra de Canaán llegaron. Génesis 12, 5 en adelante. A tierra de Canaán llegaron. Y estando ahí le dijo, esta es la tierra que te voy a dar a ti y a tu descendencia. Pero vino hambre, vino necesidad. Y ahí encontramos los primeros emigrantes. Tuvo necesidad de salir, ir a buscar el pan, el sustento para sobrevivir. Algo tuvo que hacer. Y Dios no lo condenó. Dios no lo reprochó. Al contrario, siga leyendo o siga, vaya en su casa. Ahorita no, déjeme así palabrearse. Versículo 7 dice que Dios lo prosperó, Dios le dio muchas cosas. Pero llegando el hambre, baja a Egipto, llega a Egipto, y ahí se encuentra el problema. Y no tengo papeles. Ni modo. Vamos a hacer como que es, pero que no es. Vamos a decir que eres mi hermana. Porque si no, estos me van a matar. Y así siguió el plan. Un plan que al final lo descubrieron. Y viene allá los de Egipto y dice, ¿por qué has hecho esto? No tenías necesidad. Pero igual, toma tu mujer. Para ese tiempo, eso se lo estoy diciendo yo un ratito, para ese tiempo ya pasado mucho tiempo, años. Porque ese capítulo menciona y dice que a Dios le había prosperado y a Dios le había dado vacas, ovejas, bueyes. Y no 2, 3. Entonces, cuando Dios da la abundancia, que no recuerda el día que usted llegó y vea cómo está hoy. Así estaba Abraham. Sin embargo, por esa falta que le descubrieron, te vas a tener que ir de aquí. No eres de aquí. Está bien, tomó su esposa y tuvo que salir. Detrás de todo eso hay una promesa. Yo estaré contigo. Una promesa que le dijo desde que salió de los Caldeos. Vete, yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo. Fue echado de Egipto y volvió otra vez a tomar camino. Y eso estaba en la mente de Moisés. El refugio para Abraham fuiste tú. Estuvo en el desierto, deambulando en este mismo desierto. Hace muchos años, nuestro padre Abraham anduvo también por acá. Y algo que recuerdo que en cada lugar que llegaba levantaba un altar y te adoraba y te exaltaba, porque te creyó a ti. Porque tú fuiste su Dios. El Dios que hoy también eres mi Dios. Tú nos has sido refugio de generación en generación. Pero de repente también recuerda al hijo de Abraham. No solamente fue Abraham, Isaac.
en su momento también tuvo que salir al mismo desierto, la misma necesidad, la misma hambre, y tuvo que llegar a otro lugar. Dios ya le dijo: a Egipto no vayas. Ya tu papá pasó por ahí, y así es de que ya, mejor vete para Gerar, tierra de filisteos. Es la misma tierra que después te voy a dar, pero ahorita están ellos ahí, ahorita entra. Llega ahí. Yo voy a estar contigo. Eso siempre lo dijo Dios, pues lo dijo Abraham, ahora se lo está diciendo Israel. Yo voy a estar contigo, te voy a prosperar, te voy a hacer grande. Así como estuve con tu padre, voy a estar contigo. Y también pasa lo mismo. Usa la misma táctica de su papá. Vamos a decir que no eres mi esposa, eres mi hermana. Lo mismo. Váyanse. Quédense por ahí. Les vamos a dar un permiso. Quédense por ahí. Y con ese permiso empezaron a trabajar. Empezaron a abrir pozos. Y los pozos que anteriormente había abierto Abraham, que sus enemigos lo habían cerrado, ahora Isaac se encarga de abrirlos. Y efectivamente encontró agua y volvió a... Pero como allá estaban los de Gerar, no, es cierto que tienen permiso, pero no es para tanto, así es de que de pozos de nosotros. No, pero no, vámonos de aquí. Se movieron, llegaron a otro lugar y abrieron pozos. Había agua y solamente estaban viendo que no. Y otro pozo, y eso también de nosotros. Así que ustedes no son de aquí, vámonos. Hasta que llegaron a un lugar y Dios le dijo: yo te voy a prosperar. Amén. Gloria a Dios. Yo voy a estar contigo. Fueron echados también, fueron sacados también, pero la promesa de uno fue con el otro: yo voy a estar contigo. Amén. Y ahí está Moisés recordando todo eso antes de despedirse del pueblo, animándolo que lo que viene, la entrada a tierra prometida, créame, porque Dios ha sido nuestro refugio. Amén. Hoy no va a faltar, hoy no va a fallar, hoy no va a ser la excepción. Dios va a seguir siendo nuestro refugio. Amén. Y se vuelve a acordar de otra historia. Está Jacob también. Jacob también tuvo que salir. También tuvo que ir fuera de casa a buscar el sustento. Es más, a buscar esposa. Trabajó el doble, por cierto, pero por fin es prosperado. Pero antes de eso, en lo que él va de camino, antes de llegar allá en el desierto, en un lugar llamado Betel, él tiene un sueño. Y ahí está el sueño que usted conoce y sabe: una escalera con ángeles que subían y bajaban, y en la punta de la escalera ahí estaba Dios. Ahí estaba Dios, en aquel desierto, en medio de aquella soledad, en medio de aquel terreno abandonado. Ahí estaba Dios. Y este Jacob exclama: en verdad, este es el lugar de Dios. Y yo no lo sabía. Aquí ese es su lugar, en la casa de Dios, Betel. Y entonces Dios le dice: yo soy Jehová tu Dios, el Dios de tu padre Abraham e Isaac. También soy el tuyo. Y así como les prometí a aquellos, también te lo prometo a ti: yo estaré contigo. Yo no te voy a dejar. Yo te voy a regresar a tu tierra. Pero antes vas a hacer lo que yo me he propuesto hacer. Porque yo no te voy a desamparar, no te voy a dejar, no te voy a abandonar. Yo voy a estar contigo y te lo voy a cumplir como le cumplí a Abraham, como le cumplí a Isaac, te voy a cumplir a ti. Y todo eso está en la mente de Moisés. Y por eso escribe: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que nacieran estos montes, estos grandes monumentos, estos grandes montes, inaccesibles algunos, inalcanzables otros, difíciles algunos de escalar, de conquistar, de descubrir.
son inmensos. Algunos son difíciles de entrar. Algunos, la historia cuenta que muchos no fueron alcanzados, muchos no subieron al monte. Por eso en otro salmo, ahora David dice, Señor, ¿quién subirá al monte? No cualquiera sube, no cualquiera llega, solo el que confía, solo el que cree, solo el que en realidad anhela tener una experiencia contigo. Pero Moisés, volviendo al salmo, dice, antes que esto fuera, tú ya eras. Y en medio de todos los problemas, en medio de todas las necesidades, en medio de todas las angustias que tuvieron nuestros padres, en medio de eso tú fuiste. Amén. Tú fuiste nuestro refugio. Me gustó mucho y me sentí tan bendecido, ¿cómo decirle? Bueno, fue especial, tanto que se lo voy a compartir. Estábamos hablando con mi esposa, nuestro hijo, Jaime, y yo me alegro mucho de el crecimiento espiritual de mi hijo. Hablando precisamente de este ambiente tenso, él está preocupado. Y me dice, ahora no sé si es bueno, pero se los voy a compartir. Vengan a la casa, vengan para acá, fácil, ¿verdad? Le dice mi esposa, ya nos arreglaste la vida. Vengan a la casa y vénganse. Aquí no hay problema. Aquí. Pero no es eso lo que me llenó. Ahora le digo lo que me dijo. Tú sabes la esclavitud en Egipto. ¿Cómo llegaron ellos? Necesitados, buscando el pan. Por eso descendieron. En su momento, palabras de mi hijo, en su momento Egipto fue una bendición. En su momento fue la solución. Pero después de tantos años, tuvieron que salir de ahí. Y me lo dijo entre palabras cortadas, o no lo dijo entre palabras cortadas. Y en realidad hay bendiciones. Que yo no le estoy diciendo que tiene que renunciar, que tiene que dejar, que nos tenemos que ir. No. Yo me libre de estarle fomentando eso, inculcándole eso. Yo realmente le estoy compartiendo lo que nos han dicho nosotros. Pero basado en eso y viendo esta historia, aún en Egipto, amén, después de 400 años, aún en Egipto, Dios fue su refugio. En medio de la esclavitud, en medio del maltrato, en medio del abuso, en medio aún de la misma muerte, porque muchos murieron allá. En medio de todo eso, Dios fue el refugio de Israel. Amén. Después de 5, 10, 15, 30 años, no sé cuántos años más, en este país, Dios es su refugio. Amén. Dios es nuestro refugio. Amén. Dios es nuestro refugio. Amén. Antes que fueran los montes, lo más alto, lo más fuerte, lo más poderoso, lo más inalcanzable, lo más inimaginable, antes que todos esos fueran, ya Él estaba ahí. Y desde entonces Él ha sido nuestro refugio. Hermano, hermana, no se desespere, no se frustre, no se angustie, no se encierre. Dios es nuestro refugio. Y le hable a alguien que ya pasó esto, que ya experimentó esto. No tendría por qué estar diciéndole esto. Si yo me dejara llevar por lo que creería que es injusto, creería que es inmerecido, no tendría por qué yo decírselo, pero se lo dice a alguien que ya pasó, que ya saboreó esto amargo.
Dios es mi refugio. Amén. Dios es nuestro refugio. Aleluya. Y me decía alguien en aquel tiempo, a donde llegues, ahí va a seguir estando Dios. Aleluya. Y cuando llegué a Guatemala, alguien me escribe y me dice, bienvenido a su país, frijolitos no van a faltar. Pero ese es otro extremo. No pensemos en eso, pero estemos preparados, porque Dios seguirá siendo nuestro refugio. Amén. Pase lo que pase, venga lo que venga, Así es. Dios es nuestro refugio. No va a ser injusto, no va a ser inmerecido, Dios seguirá siendo nuestro refugio. Revise esta historia que le acabo de compartir Amén. y haga o digamos junto con Moisés, Señor, tú has sido nuestro refugio, Amén. de generación en generación, Así es. de generación en generación. ¿Y qué es una generación? Es un tiempo. Algunos lo dividen en 30, otros en 50, algunos hasta en 40 años, pero me gustaría pensarlo en 20 ya para ir cerrando. Una generación de 20 años. Yo nací en el 67, en el tiempo de los hippies, en el tiempo del rock and roll, llegaron los 70. Llegué a finales de los 80 aquí a este país. Otra cosa, otro mundo, otro trato, otro idioma. Entré estando aquí entre los 90, la tecnología va a avanzar, lo que antes parecía, no, aquí llegó. Nos podemos ver ahora en una pantalla, no importa la distancia. Eso en aquel tiempo era solo para la NASA, solo para... No, ahora es hasta para los niños. Ayer el Angelito ahí hablaba con su hermanita en la pantalla. Hasta el más pequeño. 2000, con aquel temor entramos al 2000, que las computadoras se van a borrar y todo el sistema se va a colapsar y todo, y esto, y con miedo. En el 2000, el famoso white, perdóname, no la aprendí, ni en inglés ni en español. Pasamos, sobrevivimos. Amén. 2025, ¿quién se hubiera imaginado? Sí. Y lo que nos falta. Pero en todo, Dios seguirá siendo nuestro refugio, de Amén. generación en generación. Le he compartido, yo soy la cuarta generación. Conocí a mis bisabuelos, 8 días hablaba de él. Conocí a mis bisabuelos, el tiempo de mis padres. Llegamos nosotros hace 34 años, empezamos otra generación. Ya veo a mis hijos, ya veo a mis nietos, una sexta generación. Gloria a Dios. Gloria Y a Dios. Dios es nuestro refugio. Amén. El Dios de mis bisabuelos, de mi abuelo Marco, es mi Dios. Es el Dios que hoy veo a mi niñito cantando. Amén. Le pongo los cantos y no sabe hablar, no lo sabe, pero cuando su rostro lo dice todo, levanta sus manitas. Ese es el Dios. Amén. Es su medida, su condición, pero está aprendiendo a adorar a Dios. El otro ya tiene por lo menos 2 versículos que recita cada noche con nosotros. En paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces dormir en paz. Amén. Y el último que se lo aprendió, Dios es amor. 1 Juan 4:8. 2 años. Gloria a Cristo. Ya estoy viendo la sexta generación. Creerle a Dios, Amén. Así es. porque Dios es nuestro refugio, Amén. de generación en generación. Te doy gracias, Padre, en esta hora, porque hay gente que te ama en este lugar, gente que te cree, gente que te ha confiado su vida, su familia, su futuro, sus sueños, independientemente de lo que tú quieras hacer. Aquí nos hemos establecido y por tu misericordia estamos donde estamos. Nada hemos recibido porque lo merecemos. Todo ha venido de tus manos y a ti te lo agradecemos.
tú eres nuestro Dios. Y seguirás siendo nuestro Dios, no importando las circunstancias, porque tú eres nuestro refugio. Aún en medio de Egipto fuiste un refugio. En la soledad del desierto fuiste un refugio. En las dudas, en las luchas, en las batallas para entrar a tierra prometida, tú fuiste refugio. Después de 5, 10, 15, 20, 30 años de estar aquí, tú sigues siendo nuestro refugio. Esta noche, esta tarde, sea el refugio del más grande como del más pequeño de los que hoy estamos aquí. Que juntos aprendamos que antes que fueran los montes, tú ya estabas. Tú ya lo llenabas todo. Tú ya lo controlabas todo. Tú ya lo percibías. Tú ya lo habías decidido así. Aquí estamos, Señor. Y estamos a tu voluntad. Estamos en tus manos. En ti creemos. En ti confiamos. En ti esperamos. Y tu palabra nos enseña del resto de muchos otros que caminaron creyéndote. Fueron movidos por la fe, en obediencia. Caminaron por lo que era la tierra prometida, sanándola. Y aunque tuvieron tiempo, dice tu palabra, de regresar, y si hubieran querido, hubieran podido regresar a Egipto. Pero sin embargo no regresaron. Siguieron caminando porque esperaban una ciudad donde el arquitecto es Dios. Aleluya. Estamos aquí como cada uno de ellos, como peregrinos, como extranjeros. Eso es lo que somos, porque no somos de aquí y no anhelamos nada de aquí. Necesitamos lo necesario, pero este no es nuestra meta. Nuestra meta es el cielo. Que así sea en cada familia, que así sea en cada hogar esta tarde. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación.